Ángeles Requena Robles, Álora, el 24 de enero del 32. Vamos a empezar hablando de los abuelos por parte de padre. Por referencia, tengo referencia por ellos decirlo. ¿Usted no los conoció personalmente? No, ninguno de los cuatro. No. ¿El sí, abuelo? Sí, el abuelo se llamaba, por parte de mi madre se llamaba José. Y por parte de mi padre me parece que era Francisco. Yo estoy un poco indecisa en esos nombres ya. ¿Padre? Sí, mi madre contaba mucho que su padre era músico. Por parte de Josefa Robles. De madre. De madre. Vamos a empezar por los padres. Por el abuelo por parte de Eso padre. eran del campo. Tenían viña y uva y cosas de esas del campo. De allí de Cómpeta. Son de Cómpeta. ¿Usted sabe si estos abuelos sabían leer y escribir? Yo creo que sería lo imprescindible. Las 4 letras que es lo que había antes. El padre por parte de mi madre sí, porque era músico y se quedó ciego. Y daba clase de música a un ciego que se quedó ciego. Ella contaba de que daba música de padre. De padre. Pues nada más, mi abuela se llamaba Carmen y es lo que yo sé más, y mi padre se llamaba José, el abuelo se llamaba José. Sí, de campo. Muchos también tenía, mi padre era el menos de 6 o 8 hermanos, era el más joven de todos, era mi padre. Y de los demás se han criado todos allí en el campo y siguen allí los nietos y en Cómpeta siguen todos, la familia de mi padre sigue en Cómpeta. Por parte de padre. De la abuela. Poco. Mi hermana Carmen contaba cuando es la mayor de todo, sí decía la abuela Carmen y ella contaba de que en Cómpeta se la llevaba con ella y esas cosas, pero es que ya a los 5 últimos no hemos llegado, que somos 9 y nacieron 10 hijos, eran 10 hijos. ¿Ellos tenían tierras en propiedad? ¿Usted sabe si los No, abuelos... ya eso no te lo puedo yo decir. Ni si pertenecían a algún partido político, sindicato... Eso entonces no, en eso no había allí en el pueblo. Yo sé que mi padre sí era músico también, mi padre era director de la banda de música del pueblo y organista de la iglesia de Álora, era el organista de Álora. Los abuelos por parte de padre, la casa que tenían, ¿usted llegó a conocerla? Aunque no los conociese a ellos. Yo la conocía cuando luego ya de mayorcilla me llevaban una sobrina de mi padre hasta unos mesecillos con ella. Y eso, pero yo ya no recuerdo porque hace tantos años que de eso hemos tenido poco contacto, pero yo iba a Cómpeta con las sobrinas de mi padre. De madre no tenían nada más que mi madre, y eran 3 hijos, 3 hermanos, y uno murió joven y y la hija murió, nada más que quedó mi madre y el padre. Entonces el padre se casó de segundo y tuvo una hija que se llama Ángeles también, es así, y era hermana de mi madre, que mi madre era mayorcilla y ella era más chiquita y la tenía como si fuera, ya te puedo decir. Entonces yo dice que me parecía mucho a la otra porque era muy dispuesta y siempre que hacía algo, era igual que mi hermana Ángeles, y eso recuerdo a mi madre porque yo era muy decidida para hacer algo, y cuando quería hacer algo para que no se enterara mi madre, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a mí me gustaba desde chiquitilla la costura, y mi madre cuando tenía telas de camisas, y cuando ella aprovechaba, yo que sé, iba, le cogía un corte de camisa para hacer yo alguna cosilla de esto, y luego me peleaba, pero yo terminé haciendo modista con los años. ¿Qué más cosas me puede contar usted de ellos, aunque no los haya conocido? ¿Qué le han contado de ellos? Porque estaban en el campo, tenían muchos hijos y nada más. Yo es que no he escuchado nada más que estaban en la viña, tenían campo y vamos a... ¿Tenían tierras que eran de su propiedad? Eso no te lo puedo yo decir, te engaño si te digo, porque no lo sé. ¿Sabe usted en casa no se ha comentado nunca. ¿Se sabían leer y escribir? ¿Algo de eso? Mi padre sí, mi padre... Los abuelos por parte de madre. ¿De parte de madre? De madre. Sí, eran muy listos, eran ya mayorcillos, eran muy listos. Los dos hermanos de mi madre, era Pedro, uno se llamaba Pedro y era un chico muy listo y muy lindo. Y la hija murió de amor, se enamoró de uno y se murió, se mató de eso y se murió. Se contaba a mi madre que se había muerto por amor que en aquel tiempo lo ponían tan a pecho. Eso sí me acuerdo yo que me lo contaba mi madre. No sé qué pasaría con el chico aquel, si es que se fue, yo ya eso no me la contaba. Lo que sí se murió de enamorada que estaba de aquel muchacho, me lo contaba mi madre. Eso es la única tía que por parte de mi madre, que eran 3 hijos nada más. ¿Y los abuelos sabían leer y escribir?
Los abuelos, por mi parte de mi madre sí, sí, porque ya te digo, llegó a ser músico, daba la clase de música y todo. De ¿Era parte músico? de mi madre, de mi madre. De mi padre del campo nada más. Tocaba. Sí, allí había violín en casa y piano, que eso no lo trajimos nosotros cuando mi padre se vino para Málaga, se trajo el piano y el violín. Y todos han toqueteado el piano allí como han querido y han El podido. piano. Supongo yo que lo traerían de allí. Es que yo hago un número 8 de hijos. Mira todo lo que han venido por delante mía, canción más mayorcillo. La parte por parte de madre, mi madre sí, mi madre ha sido pianista. Mi madre sí, pero lo de la abuela no sé, yo no moriría joven porque luego el padre se casó con otra persona y tiene una niña que tuvo una hija que esa ya murió también. Ya no queda nadie por parte de mi madre, nada más que quedamos ¿No nosotros. sabe usted si los abuelos por parte de madre pertenecieron o simpatizaron a algún partido político? No, en ese Legal. tiempo no. Ten en cuenta que hace ya por lo menos 60 años que ya no. ¿Y la casa de esos abuelos, usted sabe cómo era? Era una casita de competa así, yo recuerdo, chiquita, sin no piso ni nada, recuerdo, pero muy lejano, no te puedo dar más información porque no. Mi Lo- hermana sí iba, la mayor sí iba a casa de la abuela, de los abuelos, ¿Usted sabe algo de bisabuelos, tatarabuelos, de gente anterior? pues quizás no, ya no llego yo tan lejos. Su padre, ¿cómo se llamaba su padre? Mi padre, un encanto de hombre, se llamaba Manuel Requena Pérez. ¿Él dónde nació? En Competa, no sé quién Competa son de... Mi madre no, mi madre nació en Torró. ¿Su padre sabía leer y escribir? Mi padre sí. Mi padre ha llevado muchos negocios para criar 9 hijos y se ha ocupado siempre aquí. Sí, muy listo y muy formal. Mi padre en aquellos tiempos era, como ya te he dicho, organista y director de la banda de música. Pero cuando ya no vinimos a Málaga con tantos hijos varones, que tenía 6 hombres, empezó a establecerse en droguería. A cada hijo le puso una droguería, para que una en calle Mármol, otra en Pedregalejo, otra en la Plaza La Merced, y mi padre la llevaba con los niños 3 o 4 negocios porque eran muchos hombres y tenía que tenerlos colocados, y él llevaba todas las cuentas y llevaba todos los negocios. A mi padre yo recuerdo la esa para dirigir, la bandita esa de esa la hemos tenido en casa muchos años, la batuta, y el violín sí lo tocaba y el piano. Sí, mi padre lo recuerdo yo ahí en Ciudad Jardín, que vivíamos cuando ya no era grandecillo de tocar violín, el violín. ¿Y recuerda Y a mi su madre el padre piano. En Álora tenía una tienda de comestibles, mi madre, y mi padre trabajaba en lo que ya te he dicho, y entre los dos fuimos naciendo todos, muy trabajadores los dos. ese interés por la música que tenía su Ahora, padre, de dónde le venía? ese no sé, porque luego los nietos han salido casi todos músicos y buenos. Tengo tres primos de Blanca que son unos violinistas muy buenos, otro me parece que es pianista, y luego tengo por parte de otro hermano mío, que son 3 y son guitarristas famosos, vamos, de buenos. Uno está de director en la banda, está de director en el conservatorio, dando clases de música, y otro toca la caja, también en el conservatorio, y otro guitarrista que se está por todos lados tocando, pero muy bueno. ¿Usted recuerda cuánto dinero ganaba su padre como músico? No recuerdo, yo sé que en mi casa daba a mi padre una peseta para todos los días. Eso sí lo recuerdo. ¿Una peseta? Una peseta. Y se la daba a diario a mi madre. Pues era suficiente para vivir 11 personas. Pero eso ya aquí en Málaga, ¿eh? No. Cuando trabajaba de músico tenía la iglesia que trabajaba de organista y trabajaba de músico en la banda, y eso tenían los mayores, 5, 4 mayores. Yo esos sueldos no. Yo recuerdo de que mi padre salía a algunas cosas, por ejemplo, bautizo y cosillas de esas, sí que iba. Éramos chiquitillos y yo recuerdo de que iba a bautizo y eso. Y mi madre era la organista para las bodas y eso de la iglesia de Álora. ¿Qué Mi madre, instrumento tocaba su padre cuando salía afuera a bautizos, bodas? no sé si iría ya dirigiendo a los chicos que tenía de la banda, que seguramente sería eso, o ya si llevaba el violín para alguna cosa especial. ¿Su padre le contó alguna vez alguna anécdota que le ocurriese durante alguna de esas actuaciones? No, como músico no.
A él le gustaba también, porque las cosas de los pueblos iban a cacería, de cacería, con los compañeros de allí del pueblo, y él contaba, él no llevaría escopeta, yo no sé lo que él llevaba. Dice, hay que ver, acá nada, ninguno la pasaba más, y a mí se me metió por el pantalón una bicha de esa. Y él lo refería en la casa, que son cosas insignificantes, pero que todos estábamos asustados. En aquel tiempo éramos todos chiquitines, y dice que se le subió, pero luego no traía pájaros ni traía bichos de cacería. No sé yo. Ya cuando se vinieron a Málaga, Ya se entonces fue. trabajaba... Ya de comercio. Ya puso, ya te he dicho, 4 o 5 tiendas, droguería, perfumería. Droguería. ¿Todas? Sí, el Pincel de Oro se han llamado todas de siempre. El Pincel de Oro, muy conocido en Málaga, de toda la vida. Teníamos uno en la Plaza La Merced, que no podía entrar la gente del escalón para adentro porque mucha gente, mucho trabajo. ¿Y por qué? Ya te lo he dicho, porque tenía 5 o 6 hijos varones mayores ya, que no tenía dónde colocarlo. Entonces puso una tienda que todavía está ahí en Natarazana, que también se llamaba el Pincel de Oro, y entonces lo tuvo unos años. Y entonces ya mi padre, como tenía otros negocios, se quedaron, dejó 2 hijos al traspaso, a la venta, lo que fuese, dejó 2 hijos colocados con esa familia, y ya le dejó la tienda a ellos, y ahora se llama Iberia, que está en Natarazana. Ese es lo que acá se esquina en Natarazana, ese lo fundó mi padre. Porque en Cómpeta, en Álora y Cómpeta, recuerdo que lo que tenía era comestible. Entonces el comestible, muchas cosas se tiraban porque verduras y esas cosas. Y además éramos tantos que a lo mejor lo gastábamos nosotros. Éramos 9. Comestibles tuvo, y luego ya se dedicó a la droguería porque tenía menos pérdidas en los negocios. Bueno, pues la traían hasta ahora poco. Mi hermano hace unos 8 o 10 años que se quitó la droguería, cuando ya se jubiló mi hermano, pues de todas las pinturas y todo eso, de lo que había en Málaga, todo. En ese tiempo, porque ya hace 8 o 10 años o 6 que la quitó mi hermano, entonces ya del extranjero me parece que, yo no recuerdo, pues no sé, ya no sé de dónde vendría eso, pero desde luego era todo muy legalizado y todo muy... ¿Tenía empleados trabajando ¿Qué o va? solo los hijos? No, solo los hijos. Y eran 6 varones. ¿Esas tiendas qué horario de apertura tenían? Después era pues de 9 a... Entonces eran de 9 a 2, por ejemplo, y luego de 4 a 8. El que había siempre, toda la vida de Dios. No lo ha tenido seguido. Cortaba y los sábados sí, el domingo cerrado. Los sábados sí abría. Entonces me parece que se abría hasta por la tarde hace años, se abría el sábado entero. Pero luego ya pusieron ese sábado mediodía, que también aprovechó ya. Mi padre llevaba las 3 o 4 tiendas, porque tenía una en Pedregalejo. Tenía otra en la Plaza de la Merced, que era la que montó para uno de ellos. Tenía la de Iberia, que ahí puso mi padre a 2. Entonces, como ya te he comentado, que se quedaron ellos colocados para que ese señor se quedara con la tienda esa. Y han estado hasta que se han jubilado. Los dos que metió mi padre de muchachillo. Y nosotras, mi hermano pequeño con un cajoncillo para llegar al mostrador. Uno mayortillo y otro más chico con un cajoncillo. No, solamente cuando mi hermana Anita, que es más chica que Carmela, no, porque Carmela se dedicó al hospital civil, era enfermera. Entonces, la más chica, como estaba en Gaona, en el instituto de ahí, y estaba en la Plaza de la Merced, cuando salía le echaba una mano a mi hermano para cobrar y para sacarle cosillas, la niña. Y otras veces me he ido yo, porque era bulla de venta, y al menos para sacarle las cosillas, porque ya se quedó, pero no hemos estado colocada ninguna. Nada más que droguería, sacado lo que tuvo en Cómpeta, que en Inalora, que era comestible. Después ha sido siempre droguería y perfumería. El Pincel de Oro, todas las que ponía, con el mismo nombre. Tuvo 5 tiendas. En aquel tiempo abrió la de Pedregalejo, que es una, la Plaza La Merced 2,
tuvo otra en Duque de Rivas, en la plaza de Duque de Rivas, que vivíamos nosotros cerquita. 4 o 5 tenía. Algunas veces la dejaba para coger otra que le interesara más o más chiquita, pero sí. ¿De cristal? Sí, sí, ¿Eso era igual? tenía los escaparates, pero dentro de la tienda, no los tenía a la calle nada más que la corredera de la puerta, y los escaparates los tenía dentro, antes del mostrador, y lo que tenía el mostrador, y tenía la trastienda para la trastienda de las otras cosas. ¿Anécdotas, cosas que su padre le contase o que usted viese que ocurrieron en esas tiendas? En esos tiempos no recuerdo. ¿Alguna vez intentaron atracar o atracaron alguna de esas tiendas? Muchas veces, pero ya mientras mi padre vivió estaba la cosa más tranquila, pero luego mi hermano, como la tenía en la Plaza La Merced, a eso de la calle de la tarde se tenía aquí un hijo mío a echarle una mano hasta que cerrara, porque al tiempo de cerrar iban los de allí del CAO y de por allí a pedirle dinero, y mi hermano le daba mucho susto y le daba dinero. Entonces se iba mi hijo Alberto antes de que cerrara, cuando ya calculaba, y ¿qué viene a hacer? Venga, no tengo nada que darte. Y se iba porque estaba mi hijo fuerte y más joven, pero muchas veces tuvo que cerrar y quedarse dentro porque entraban con cuchillos, y mi hermano cerraba la reja abajo y se quedaba dentro hasta que pasara los besos, y ya. Por eso se tuvo que ir mi hijo a dar. Pues mira, eso no hace mucho, eso fue un poco antes de los 90. Sí, un poco de esto. Ya con la democracia... Sí, así era ya los drogadictos lo que le robaban a ellos. Entonces, cuando su padre montó los negocios y No, eso, no... solamente robaron una vez en vida de mi padre con unos sacos y se llevaron lo que quisieron, rompieron la metálica, eso sí vivía mi padre, y se llevaron lo que quisieron con sacos que cogieron, pero robo, ese nada más de la Plaza de la Merced. De los otros no ha habido robo, sería otros añillos que estaba la cosa más tranquilita. Y situaciones que hayan vivido con gente que compraba fiado y después... Bueno, sí, pero mi padre tenía mucha gracia porque decía, es que si te lo doy pierdo 2 cosas, dinero y un amigo. Ese refrán que mi padre le decía, pero luego lo daba. Decía, es que así pierdo 2 cosas, hombre, pierdo el amigo y pierdo el dinero. Era muy buen comerciante, pero servía todo lo que podía, y siempre también necesitó ayuda algunas veces, y tenía un amigo que también le ayudaba en caso de algún apurillo, porque mi padre ha sido tan lejano no quedaba nada de deber, y cuando tenía un apurillo, don Antonio le decía, no te apures, Manuel, no te apures, le daba ese, al otro, a los 2 días, mi padre, y ese íntimo amigo del pueblo, que eso era muy carne. Ese amigo, o algunas veces para asuntos de alguna letra que no eso, pero enseguida se lo devolví a mi padre. Ese amigo era un gran, muy amigo de él. Nada más que ese señor, el único que ha tenido que, si alguna ayudita que haya necesitado mi padre a lo largo de toda la vida, era ese señor nada más, que se criaron juntos. Él puso aquí una bisutería muy buena, era de bisutería, y lo que mi padre necesitaba. Luego nosotros nos hemos apañado todo con lo que había en la casa. Nunca se ha pedido nada a nadie, ni fiado, ni a nada. Todo, que eso lo hemos llevado hasta ahora, que seguimos igual nosotros, todos los hermanos. Su padre entonces, evidentemente, sabía leer y escribir. Sí, mi padre sí. ¿Le contó alguna vez algo su padre sobre cómo era la escuela a la que él fue? Ay, sí, eso sí nos lo contaba, que se prestaba la libreta, el libro uno para otro, que ahora te toca leer a ti, y se dejaba en la misma libreta o el mismo libro para los alumnos, y le prestaba cuando le llegaba él la leía, y así, en los años que era muchachillo, diremos así. Sí, eso es de incompleta. Luego ya en Alora ya mi padre ya no, carrera no tenía, pero no la necesitó. ¿Él estudió música de alguna manera o...? Sí, porque mi padre a Blanca, porque Blanca, la tía la hermana de Mari Carmen, le daba solfeo a la niña cuando era chiquita. Se venía y le daba solfeo. Mi padre y mi madre a la niña le daba el solfeo a ellos. Pues la aprendería en el pueblo que estaría, porque él no vino a la capital a estudiar. ¿Le contó su padre alguna vez si en el colegio le castigaban, a él o a los compañeros, y cómo eran esos castigos? No, él no hacía de lo que han puesto la mano para que le peguen las reglas. Eso nunca lo escuché yo en la casa de mi padre. Bueno, sí, era el más chico de todos los hermanos, eran muchos hermanos. Era el más chico y era el señorito de la casa, porque éramos pimpollos,
y me decía, es un señorito, es un señorito. Eso es lo que yo tengo referencia por las personas de Cómpeta. ¿Era un hombre religioso? Sí, y mi madre más, los dos de la iglesia estaban metidos, que por eso tuvieron que salir corriendo, por estar en la iglesia, eran religiosos. Aparte de la afición a la caza, un poco lo que No, me ha ya contado. otra cosa nada más que el campo. Las viñas, le gustaban, como tenían viñas, cogía las viñas, iban a recoger la uva y esas cosas. También a poner las pasas, para completar había muchas pasas, ponerlas en eso para que secara, eso sí lo recuerdo yo, de que eso sí lo han referido en casa. ¿Y le contó su padre cómo era el pueblo antes, cuando él era pequeño? Él solamente decía, yo con tantos varones no me puedo quedar en el pueblo, hay que tirar para Málaga. Yo con tantos varones no me puedo quedar aquí en los pueblos, por ello. Eso es lo único que yo sabía, no éramos de las más chicas. A mudarse, sí, a venirse para acá, porque tenía muchos hombres y había gallinería y no había nada más que campo. A ver, ¿cómo nos vinimos? Nos vinimos al Paseo de las Farolas, por una casa muy grande, como éramos muchos. Yo no sé cómo le proporcionaron a aquella casa y ahí estuvimos unos años con todos chiquitines y luego ya nos fuimos, después de ahí nos fuimos a Duque de Rivas, que es desde que estamos en Málaga nada más que hemos vivido en 3 sitios, el Paseo de las Farolas, Duque de Rivas y Ciudad Jardín. ¿Usted recuerda ese viaje desde Cómpeta a Málaga? No, no lo recuerdo. Yo lo que sé que una vez fuimos todos porque mi padre para Santiago le gustaba visitar el pueblo y alquiló una vez una camioneta y nos metió a todos. Y ese sí lo recuerdo muy bien, fuimos todos en una camioneta en el cajón de atrás y mis padres y todos lo pasamos estupendamente todos para la feria de Santiago. Eso sí lo recuerdo muy bien. ¿Su padre perteneció a algún partido político o sindicato? No, yo creo, yo no sé si entonces había sindicato, yo no lo recuerdo, pero en la casa nunca se ha hablado de que yo sepa. ¿Su madre? Mi ¿Cómo madre. se llamaba su madre? Josefa Robles Molina. Ella se crió en Torró, pero luego a la vuelta de unos años se enteró que había nacido en Cormená, porque le vino una tía de Cormená y ella, como al morir su madre, el padre se casó y ya se fue a Torró. De Cómpeta, mi padre conoció a mi padre en Cómpeta, mi madre. Pero ella fue de Torró a Cómpeta a casarse. Pero ella, unas tías que teníamos, nada más que teníamos esa familia por parte de mi madre, esa señora, y un matrimonio sin hijos. Y entonces decía que su madre le contaba cosas de su madre, de la hermana que era la madre de mi madre. Y entonces le dijo que había nacido en Cormená. Yo no sé, pero ella siempre ha vivido en Torró y luego ya con mi padre se casó y se pasó a Cómpeta. ¿Ella sabía leer y escribir? Ella sí sabía escribir. Del colegio ella contaba de que iba con su hermana, que ella tenía que peinarle el pelo muy largo, porque tenía el pelo muy largo la hermana suya, que tenía que prepararla para llevar al colegio antes que se muriera su madre. Y no sé yo más, porque luego ya fue la vida de criar hijos, de criar hijos, de criar hijos, y ya ahí se perdió todo lo que es la criatura. Pero seguía tocando piano para los bautizos y eso, ella era pianista. El padre era músico, no te lo he dicho, el padre de ella era músico. ¿El padre le enseñó? Sí, el padre era músico. Ella aprendería por el padre. Ella de la infancia, luego ya cuando se casó, ya era madrastra, ¿no? Madrastra, ¿cómo le dicen eso? Madrastra, ¿no? Ella, la madrastra, pues ella pasó mucho porque esa persona tenía las manos inválidas, tenía las manos engarrotadas y entonces la criatura, mi madre tenía que atender todas las cosas porque la otra señora no podía hacer nada. Y cuando ya le nació la niña, se tuvo mi madre que hacer cargo también de esa niña, y era hermana de ella, hasta que murieron. Mi madre lo que estaba muy ligada con sus dos hermanos, primero con Pedro, que yo tengo un hermano Pedro por ese chico, por ese Pedro tengo yo. Y Ángeles y yo por la hermana madrastra. Entonces, ¿con qué edad su madre tuvo que empezar a ocuparse de las cosas de la casa? Entonces sería chica, no sé los años que tendría, no lo sé. De su familia, diremos así, por parte de su padre y su hermana. Pues sería chica,
porque su madre la dejó, murió pronto. Ya los niños que murieron, ya no me parece que no vivía la madre, porque mi madre se hizo cargo de los dos muchachos, del hijo y la hija. ¿Ella, tocando el piano, ella ganaba dinero? Ella lo que le daban en la iglesia, por tocar a bautizo y eso. Vamos, que no era como el que sale a una fiesta a tocar, ¿no? Ella los bautizos los tocaba y las bodas y lo que no sé yo. ¿No sabe usted cuánto...? No. Mi madre no, mi casa hasta hablaba un poco de dinero, hasta que ya fuimos más grandes y conocimos la peseta. Antes no sabíamos nada de dinero. ¿Y cuando se mudaron a Málaga, su madre trabajó en algo? No, ya ocuparse de nosotros nada más. Yo nunca he trabajado. Vamos, trabajaba en Competa porque tenía una tienda en la misma vivienda, tenía tienda, pero luego ya mi madre no ha trabajado para criar 9 hijos o 10 que éramos. ¿Su madre todos esos hijos los tuvo, digamos, los partos, fueron en casa o en un hospital? No, hospital en aquel tiempo no había hospital, ella los tuvo, la matronería a la casa. Bueno, yo ahora mismo, porque había otro, uno que se murió antes que eso, yo haría el número 8, pero sin contar esa, ya he quedado en el 7, número 7, y luego por debajo de mí ha habido 2 más. O un niño, Juan, que vive, Anita, que es la chica, y Emilio, ese, 10 en total. ¿Usted entonces recuerda el parto de alguno de esos hermanos? No, porque tú verás, mi madre recuerdo lo que pasaba cada vez que nacía un niño. Mi padre, como nacían en la casa, recuerdo que mi padre le compraba tambores a los mayores. Para cuando naciera el que venía, se ponían todos a tocar tambor mientras mi madre daba luz. Eso sí, 6, todos tocando tambores. Pepe, Paco, Manolo, Pedro, Antonio, todos tocando Antonio. Y luego ya Antonio no nació en Álora somos de mí, para abajo. Y luego nacieron 2 en Canilla, de Aceituno, que está cerca de Competa, porque también iría mi padre a hacer alguna cosilla. Cuando nacieron allí 2, es que a lo mejor de Competa irían a hacer algún trabajo. ¿Y esta idea de tocar los tambores durante el parto? Eso se ponían en la calle. Ellos se ponían allí en la calle y ya sabían que Josefa traía a otro niño para acá. Eso sí lo recuerdo. Yo no estaba en el grupo. Yo no estaba en el grupo ese. Porque yo sí había 7 antes que yo. Ya eran los mayores. ¿Usted recuerda si su padre o su madre leía en casa? Yo recuerdo, no, mi padre siempre estaba con las cuentas de las tiendas. Y mi madre, pues no tenía tiempo de leer libros, la verdad. Solamente leía los libros de la misa, eso sí lo leía ella, esos libritos de negro que había, eso sí lo he visto yo de leer los libritos esos negritos que hay de la misa, eso es lo único que yo he visto a mi madre de leer. ¿Cómo era un día normal en la vida de su madre? Pues preparaba, se le mataría yo que sé, a las 8 o yo que sé, cuando ya se iba, antes de que se fueran mi padre y los otros a trabajar, los que eran mayorcillos, y ya lo primero que hacía preparar la compra, que venía cargadita del mercado, cargada, teníamos que salir al encuentro de ella para ayudarle a venir a la casa. Vivimos en Segalerba y el molinillo está cerca, pero cuando ya mi madre entraba a la parte de Segalerba, de la casa nuestra se veía a mi madre a todo lo lejos. Y cuando yo era mayorcilla, pues ya iba al encuentro de cogerle a mi madre algunas bolsas de tanta compra como tenía que traer para tanta gente. Entonces había mucha gente para comer y muchas ganas de comer. No, nunca hubo nadie de la calle. Mi hermana Anita mi hermana Carmen era más aficionada a su hospital. Ella del hospital. Entonces las chicas, la que es más chica que yo, estaban estudiando. Y yo, como no me gustaba estudiar, pues yo era la que le ayudaba a picar la verdura, los tomates, limpiar el pescado y hacer las cosillas de la casa, más o menos renegando porque sería niña. Pero yo he sido la que ha metido más el hombro a ella. No, la lavaba y yo recuerdo que entonces había un campo allí cerca de casa y poníamos la sábana al sol, yo la regaba, recuerdo de niña y a echarle agüita, se tendía en un campo que había muchas hierbitas y yo le he ayudado todo lo que he podido. Luego si me podía escapar, me escapaba, ¿sabes? A jugar. Comíamos en 2 tandas, porque no cabíamos todos. Comían cuando venían a las 2:30 aproximadamente
Y luego cuando ya venían los más chicos del colegio, si venían antes, comían antes, y otros comían en otro sitio, en la cocina, en otro sitio, porque ¿sabes lo que son 9 para comer de una vez? Ya no se ha visto eso más aquí. Nuevo día. Éramos 11. Ah, pescado en mi casa todos los días. Mi madre se iba a la cola de los boquerones y de los pescados que entraban. Mi madre era gruesa y tenía mucha gracia porque se iba a la cola. Y entonces la amiga le decía, Josefita, muévete aquí un poco que me voy a colar. Y aquí mi madre así con el culo y se metía una. Y se reía, ella sí, no, ya te digo. Eso es verdad que lo he vivido yo, ¿eh? Que yo me iba de chiquitilla con ella y allí 2 o 3 kilos de pescado porque éramos tantos. Y le decía, Josefita, muévete un poquito. Y es porque la que te quería colar en la cola, porque unas colas grandísimas para comprar pescado. Al molinillo, eso pasaba en el molinillo. Y entonces, que todavía existe el mercado ese del molinillo. Ahí en Duque de Rivas. ¿Recuerda usted cuánto se pagaba por 1 o 2 kilos de boquerones, por ejemplo, en aquella época? Yo no estoy muy cierta, pero lo menos 50, la mitad de la peseta, o por la peseta daban 2 o 3 kilos. Yo ya no alcanzo yo al dinero. Yo sé que mi padre decía, dame la pesetita, que voy al mercado. No, mi madre no la he visto yo de fregar de rodillas, éramos las niñas las que fregaban. A mí me gustaba fregar. Yo a ella no la he visto de fregar, ¿no? ¿Cómo fregaban? De rodillas y estropado, rodillas. Sí, podríamos alguna almohadilla o alguna cosa, o alguna toallilla. Pero yo, te digo de verdad, yo a mi madre es que era gruesa, ¿sabes? Era gruesa. Y al ser gruesa no se hincaba de rodillas, ella hacía las camas y esas cosas. Y yo fregaba más o menos bien. ¿Cómo era la casa a la que se mudaron? Cuando llegaron aquí a Málaga, Sí, esa sí la recuerdo. Era el Paseo Las Farolas y era muy grande, cerca del mar. Y tenía arcos grandes y era un caserón muy grande. Entonces a mi hermana chica le daba mucho susto de los barcos. Cuando pitaban los barcos en el mar allí se asustaba ella mucho. Y yo recuerdo de que era Anita, la que la habrá visto Anita la más chica, ya tiene 75 años. Pues ella lloraba mucho y la consolábamos. Yo recuerdo que me iba al lado de ella, esto no es nada, esto es que se vaya al barco, se vaya al barco. Pero ella se asustaba mucho de las pitidas de los barcos. Aquello era un casero muy grande. ¿ese caserón tenía luz eléctrica? Yo creo que sí, sí. Yo no reconozco, desde que estaba, yo no he conocido luz de vela en ningún sitio que he vivido. En Competa no estaba yo, en Alora había luz. En Competa, ya cuando pasamos de Alora, mi padre traía allí 4 o 5 hijos. Y ya, yo me parece que fue la primera que nací en Alora. Porque yo soy, después de 6 varones, la segunda niña. Vamos, la mayor es mayor y yo estuve naciendo varones. Yo caí muy bien. Aunque luego lo he pasado regular. ¿Había váter en esa Sí, casa? sí. Lo que no había era, para lavar había un lebrillo muy grande, que eran los patios corridos, y entonces ponían un ladrillo a todos los grandes para cortar los patios de 2 vecinas. Y allí se lavaban ese ladrillo con la piedra. Y luego, cuarto de baño, nada más que el servicio del váter. No había ducha, no había nada. Por ejemplo, el agua que se tenía que utilizar para cocinar y eso, ¿cómo se...? Esa era de grifo, había agua de Había un grifo. grifo. Había grifo. Agua y luz hemos tenido en todos los sitios que hemos estado. Agua y ¿El luz. suelo de qué era? Unos ladrillos colorados que algunas veces se le echaba un poquito de ocre y coloradillo para darle un poco de color. Así eran los ladrillos. Algunas veces necesitaba darle un poco de almagra. Almagra, recuerdo, como nosotros hemos tenido droguería, recuerdo yo la almagra de echársela a los ladrillos. ¿Y las paredes cómo eran? Yo no recuerdo mucho, normales serían, o burjegones, yo no recuerdo. No, había un furgón de leña, no tenía horno, pero era leña y carbón, leña y carbón, con carbón y leña guisábamos. ¿Teléfono había en la casa? En Ciudad Jardín sí, luego ya desde siempre hemos tenido teléfono, como mi padre tenía negocio, un teléfono, pero las tiendas tenían teléfono, mi padre. Todas las tiendas tenían teléfono. La de Duque de Rivas me parece que en ese tiempo no había teléfono. Me parece que en teléfono no, pero Ciudad Jardín de siempre. En la ESA no teníamos teléfono, en la teléfono de Duque de Rivas, que ya la cogimos en el 42, 40, del 40, 42, 41, una cosa así. Ya hemos vivido ahí siempre, hasta que ya se fueron casando los niños, se fueron
poniendo. ¿Cómo se utilizaba el teléfono? ¿Era igual que ahora? No, sí, era igual, pero era de los que estaban colgaditos en la pared así y tenía 3 números nada más. Empezó con 3 números. ¿Recuerda usted el número de teléfono que tenía? Lo he recordado hasta que ya, hasta los 5 que lo quité, el teléfono se le ha dado de baja ahora en el 2008. Después, y decía, ¿cómo lo va a quitar después de tantos años? Digo, que está la casa que ya cerrada, para que voy a estar pagando teléfono. ¿Se descolgaba el teléfono? Sí. ¿Y se marcaba el número al que Sí, quería llamar? sí, tiene un reloj Asting, una cosa así, una delante la sierra. ¿No había una operadora a la que decirle...? No, en ese tiempo no. Luego ya le pusieron otro que estaba encima de la mesa, de esto ya en Ciudad Jardín, pero eso ya bastante más tarde. ¿Por qué se mudaron del Paseo de la Farola a otro sitio? Porque aquello estaba al mar muy cerca y era mucha gente lo que tenía mi padre, muchos niños, temía de que la ola algunas veces eran tan grandes que llegaban, no que te metían en la casa porque había distancia, pero a él le dio susto y nos vinimos a Duque de Rivas de alquiler y ahí tuvimos algunos años, bastantes años, no ¿Qué recuerdo. diferencias tenía esa casa respecto a la...? Que era más chica y mejor condicionada, que ahí donde tenía el lebrillo para partir el patio para dos vecinas. Pero luego teníamos un dormitorio para las 3 niñas y un dormitorio para los 6 varones que dormían a 2, 3 camas, 2 hermanos, uno para arriba y otro para abajo, ¿sabes? Que nos echábamos de reír cuando le metían de gordo a otro en la boca cuando se peleaban ellos. 6 varones. Uno para arriba y otro para abajo, uno para arriba y otro para abajo, y así los 6. Y el cuarto de mis padres, normal, y otro que teníamos para las 3 niñas. Sí, y luego ya mi padre, como tenía mucha familia y aquello era muy chico, echó la solicitud para una protegida que iban a dar, que la tenemos desde el año 42, todavía la tenemos. Y ahí sí había también más grande, pero se vino del mar por eso. Sí, pues sí, te lo voy a decir porque hace muchos años hemos estado pagando 25 pesetas por la casa de Segalerba. Muchos años. 25 pesetas al mes. 25 pesetas, muchas veces, eso. Luego ya pusieron un poco más, no me acuerdo ya, 250 o eso, pero 25 pesetas. Esa casa la dieron a 25 pesetas por vecinos, por ser familia numerosa, muy linda, todavía la tengo. Tiene 3 dormitorios muy grandes, uno muy grande que cabía 3 o 4 camas en el mismo dormitorio, 3 dormitorios, un salón muy hermoso, una terraza como un porche, pero más grande que este. Un lavadero, cuarto de baño, tenía el bate aparte y el cuarto baño, 2 habitacioncitas para que entrara al servicio y no tuviera que esperar a que el otro saliera. Y así hasta luego ya con los años se corrió y se hizo ya todo más moderno, vamos, todo seguido, ya con baño y esas cosas. Entonces era un platillo de ducha y un lavabo. No sé ni si había bidet, no me acuerdo, pero ya se puso un cuarto de baño hecho, se quitó el bate. Había entonces agua corriente de siempre. Y había luz eléctrica. Sí, el teléfono ya lo puso mi padre, porque tenía negocio, pues ya puso el teléfono para el teléfono. Lo hemos tenido hasta ahora, hasta el 2008 hemos tenido el teléfono, 2009. Mi hermana ha muerto el 2009, pues hasta 2009 hemos tenido el teléfono de toda la vida. ¿Había animales en la casa? Un gatillo nada más, gato. ¿Su padre o su madre se desplazaban en algún tipo de vehículo? Que va andando íbamos a las tiendas, había autobús que costaba en aquel tiempo 2,50, ya el coche de Ciudad Jardín, pero eso cuando ya íbamos al centro. Pero a la Plaza La Merced y a eso se iban andando, que llevamos cerquita, como en Segalerba, casi en Segalerba, está la Cruz Roja, ahí tenemos el piso. Pues se va muy bien andando. No, en casa no había nunca coche, nunca he recordado yo un coche en la casa. Hasta que ya mis hermanos se hicieron mayores y ya por su cuenta se hicieron. ¿Su padre y su madre cómo se conocieron? Ay, pues ya te lo digo, porque mi padre estaba en Cómpeta y mi madre en Torrón. Entonces cuando había que tocar en Cómpeta alguna boda, alguna cosa, mi madre iba de Torrón a Cómpeta y allí conoció en la iglesia a mi padre. ¿De novio? ¿Cuánto tiempo estuvieron de novio? Ya eso no recuerdo, pero no tardía mucho porque no recuerdo yo. Yo sé, ahí tenemos todavía las fotos de la boda de ellos. ¿Qué tipo de educación le dieron a sus nosotros? padres a ustedes? Estupenda. No nos ha tenido que regañar nunca mi padre. Cuando ya fuimos mayorcillos, le dice mi padre a mi madre, que yo estaba presente en ese momento, dice, mira, ¿sabes qué pensaba mamá? Que tú te vas a hacer cargo de las 3 niñas y yo me hago cargo de los varones.
Y eso lo hicieron y así ha seguido. Tú te haces cargo de la educación de las niñas y yo me ocupo de los varones. Él se ocupaba de... Cuando las travesuras de los niños, el más chico, que uno más chico que yo, ese hacía, estaban en la escuela de la parcela, esa escuela que tiene un mapa, ahí se han criado mis hermanos. Y entonces mi hermano Juan, que era el que le gustaba más irse sin ir a clase, viene un día una vecina y le dice: Manuel, he visto a tu Juan corriendo por ahí por el campo, por Ciudad Jardín para arriba. Dice: mío, está en el colegio. Salió mi padre, que no dejaba nada de pasar, al encuentro del niño y lo vio debajo de un árbol allí tranquilo. Dice: Juan, venga, vamos. Dice: lo vio este echó a correr. Y entonces mi padre, corriendo detrás del niño, se encuentra una persona, le dice: cójame usted ese niño que no se me ha escapado del colegio, cójalo usted. Y lo coge el hombre: suéltame usted, que yo siempre no lo conozco, que me quiere pegar. Yo sé, no, mi padre. Y cuando vino, le amarró la pata a una cama. Lo amarró, todavía que lo estoy viendo. Cuando lo trajo, era chico, estaba en la escuela Jardín. Y lo vemos, se lo trajo. Cuando ya lo pudo coger, se lo trajo. Llegó a la casa, cogió una cuerdecilla y en la cama, que entonces eran de hierro, luego una cuerdecilla y amarradillo a la pata de la cama. Eso como si hubiera sido y hace más de 70 años. Y lo amarró y nunca nos ha pegado. Nunca nos ha pegado mi padre a nosotros. Solamente tosía cuando notaba alguna cosilla. Ya sabíamos por dónde iba la cosa. Con eso tenía mi padre. Te lo juro de verdad que eso es lo único que mi padre ha hecho. Que eso ahora se encara el hijo con el padre y eso. Y mi padre nada más que con que tosiera ya estaba. Y éramos 9, que no éramos 9 varones. Hablando un poco ya de usted, de su infancia, usted en Segalerba vivía cerca del río Guadalmedina. Frente, en el paso que era del río de la Guadalmedina. Me acuerdo de cuando se salió una vez el río, luego también una vez que encontraron un niño tiradito chiquito muerto de crío, que fuimos todas las chiquillas a verlo, al Padrón. Luego otro año también uno que vivían por Segalerba, un tontorrón, mató a un niño que se lo llevó jugando con una pelota para engañarlo, lo llevó por el río jugando y al llegar a la altura que vivíamos nosotros había una cosa sin alta, se metió allí con una piedra, cogió y lo mató al chiquillo. Como llegó a su casa y ese niño lo estaban buscando los padres, un niño que tendría 6 o 7 añillos, y ese chiquillo resultó que era hijo de un maestro, como mi hermano Pedro era maestro también, el maestro, resulta que era de un maestro que él conocía. Y cuando llevaron al padre a ver niños, lo refugiaron en mi casa, a la policía y al padre de eso, si lo recuerdo muy bien, a los padres de ese niño, mi hermano, del niño que mataron ya grandecito, que eso lo mataron allí en el 50 y tanto sería, porque yo me casé en el 61 y eso, en el 60 me casé yo y eso había sido lo menos, sí, llevaba agua, pero todos los años, no, era muchos años secos, pero cuando llovía bastante, arrastraba todo el agua. Y se han ahogado personas que vivían un poco más arriba, pusieron unos bloques así para pasar el río, pero iba el agua con fuerza y se ahogó un chiquillo, también tanto nosotros allí. Eso estaba bastante más lejos de donde nosotros vivíamos, porque estaba por La Parmilla, que era una barriada que hicieron allí después, La Parmilla, ahí hicieron el paseo eso, luego ya hicieron, y cuando había furbo, como vivíamos en la puerta del furbo, pues había agua, entonces había hombres, muchachos, que para pasar el río, para no dar toda la huerta, por una peseta lo cogía a cuesta y lo pasaba a cuesta a los que iban a ver furbo, y nos reíamos nosotros, porque alguno tambaleaba que lo tira, y nos reíamos nosotros como niños que éramos. De allí no íbamos al Padrón a ver lo de pasar el río cuando llevaba agua, luego ya que ellos lo arreglaron y han puesto aquello precioso. Nada, pasa por Ciudad Jardín, a cuesta lo llevaba. ¿A la altura del estadio de la Rosaleda? Exactamente, la misma actora, le bajaban el padroncillo abajo y allí estaban ellos para pasarlo en cuesta a mi cuñado, el marido de mi hermana Carmen, Pepe, que estaba en la casa nuestra, pues lo pasaba a cuesta. Una peseta me parece que le daba algo, lo que es la propina que le dieran. Lo cruzaba y luego venían a recoger otro, porque si no tenían que ir al puente el otro para pasar por el puente ya de Armiñante, donde está el Hospital Civil. Entonces había mucho trayecto y todos los que vivían por allí pasaban a cuesta. Cuando sí llevaba agua, pero había partido bastantes veces que tenían que pasar a cuesta. Luego había resolillo que la pasaban sarteándola. No, siempre llevaba algún caminillo de agua, ese de Guadalmedina. ¿Y había vegetación en el río? No más que tierra y piedra, ahí no había nada. Vale, ¿usted sabe si en algún momento se ha utilizado, sobre todo la parte
más alta, para que la gente Pasen al fútbol. haya ido a jugar al fútbol o a pasar el domingo haciendo una barbacoa. Lo que No, llaman en eso no, Barcelona. solamente a colarse para ver fútbol. Todo lo que se ha visto allí, por la parte desde que mi casa se veía, de gatear hasta meterse en el campo de fútbol. Eso sí, pero allí no han hecho barbacoa, ni han cogido, nadie ha usado eso para usos personales. La otra orilla del río, digamos, la zona de la Palmilla que usted ha comentado antes, eso cuando usted era pequeña no estaba edificado. No, fue después, fue después. ¿Qué había ahí? Ahí hubo primero, antes hicieron la Sagrada Familia, que eran unos bloques que estaba la iglesia de Cristo Rey, y luego hicieron la Sagrada Familia, y luego ya un poco más eso. Hay dos, Parma y Parmilla, que uno está más alta, uno la Parma, otro la Parmilla, pues eso no sé, pero llevará, yo estaba soltera, eso serían los años 50 y tantos, no recuerdo exactamente, pero eso estaría después de los 50 y tantos. Ahí lo que había es el Monte Coronado, que se iban los chiquillos a jugar allí al Monte Coronado, había palmitos y cogían palmitos de esos que cogían palmitos. Allí lo que había el Monte Coronado, nada más que era campo todo. No ganado, nunca se ha visto. Allí lo que se ha visto, la arboleda que solía verlo eso y algunos recuerdo que a lo mejor he ido algunas veces con mi hermano y he visto algarrobas sembradas por allí, he visto algarrobo de eso, algarrobo, que hace ya muchos años. La zona de Martirico sí estaba edificada. El campo fútbol sí estaba, sí, eso sí estaba, luego lo modificaron mucho. El fútbol sí estaba, el campo fútbol estaba desde antes de vivir nosotros allí. Nosotros estábamos allí de los 42. ¿Usted ha ido al colegio? Claro, yo he ido al colegio. ¿Sabe usted leer y escribir? Sí, sí. Lo que yo recuerdo del colegio que estaba lo que me echaran para ir a ayudarle a mi madre. Me salía media orilla antes, porque mi padre nos puso, estuvimos primero en las Mercedarias, que es un colegio que había en el Capuchino, pero luego mi padre nos puso a las dos niñas en un colegio de calle Beata, que eran profesoras, que no eran ya del Estado, eran profesoras, mi padre pagaba para tener, y yo me dejaba de salir media orilla antes, porque yo le ayudara a mi madre a la cocina, y estaba loca porque yo veía fregar, con lo que sea, menos estudiar. Pues de siempre, desde chiquitina fuimos todos al colegio, pues hasta que lo primero, como entonces decían mi hermana se han estudiado las dos, pero yo no, porque yo prefería estar en la casa. Pues hasta no sé si serían, hasta las 4 reglas que decían, luego ya una vez que se pasó la esa. ¿Y les castigaban en el colegio a ustedes? Mira, no me recuerdo porque yo era muy manita y hacía muchas cosas, recuerdo de ese silloncito y cosas manuales, y además la profesora nunca nos ha castigado. ¿Y a otras niñas les castigaban? Pues no recuerdo, no. Y luego yo ya me fui a una academia de corte y confesión, cuando ya fuimos mayorcilla, y aprendí corte y confesión. Primero, el colegio ese al que usted fue, ¿qué colegio era? El primero era las Mercedarias, que era de monjas, tenía torno y estuvimos. Pero luego ya mi padre nos pasó ya más grandecilla a RDS, que no me acuerdo, con Doña Dolores le decíamos, no sabía yo el nombre de la esa. Estaba en un piso alto, un balcón, y 2 clases tenía. Doña Mercedes, que era una profesora, y Doña Dolores otra. Por las clases, todas las que lleno, vámonos. ¿20? No, menos no. Sí, no recuerdo. ¿Y eran todas niñas de la misma edad? Sí, tenía 2 grupos. Tenía 2 profesores, una para las mayorcillas y otra para las más chiquitas, ¿no? Allí niñas solos. Mis niños en la escuela de Franco, que le decían, la de esa escuela que había ahí en Segalerba. Ahí no había niños. En las Mercedarias tampoco había niños. Entonces, mi hermano han estado todos en el colegio que está ahí en la parcela, Martirico, que todavía había un mapa hecho de obra. Ahí están criados todos mis hermanos. En ese tiempo estábamos tan apartados todos de los niños que no. Allí, es que allí en el colegio ese no, es que allí no había No en el clase. colegio, digo, digamos, fuera, en el barrio. Sí, luego ya allí el palo, he visto todo. Nosotras la comba y los niños saltar palo de uno a otro, que estaban todos mis hermanos, uno agachapado para que el otro... Eso lo recuerdo muy bien. Y también recuerdo cuando le preguntaban los profesores a mi hermano los exámenes, nos reíamos porque le decía, no sé si era Pepe o Antonio, ¿esto cómo es así? Y dice uno de ellos, dice, si usted lo sabe, ¿para qué lo pregunta? Si usted lo sabe cómo es esto, ¿por qué lo pregunta? Yo no lo sé. Y le saltaban con eso, de ande, vete ya para allá, que le ponía un cateado, porque decía el profesor que tú si lo sabes, ¿para qué lo preguntas? ¿Usted ha tenido juguetes? Sí, muñequillas y maquinitas de coser de latilla. Tenía unos amigos de mis padres que me querían mucho a mí, yo me iba mucho a su casa y yo nunca había tenido una muñeca. Había tenido un muñequillo de barro, de esos
Y entonces me cogió un brazo un día de Reyes y me cogió un brazo para que yo cogiera una muñequilla que me habían echado los Reyes. Ya no sé, me acuerdo yo de eso más bien de cuando me levantaban a pulso. Porque yo lo que tenía era muñecos de barro, así con los estos que había de barro. Y maquinitas de coser, que valía baratilla y a mí me gustaba mucho la maquinita de coser. Es lo único... ¿Le hacían ustedes regalos, juguetes? Más o menos... ¿Por Reyes, por ejemplo? Sí, sí. Me estoy riendo porque mi hermano mayor era un guasón y uno estaba loco por una bicicleta. Y yo no sé dónde uno y trajo un cuadro nada más. Y le puso la bicicleta sin ruedas. La fecha yo la que te dio uno de ellos, porque la bicicleta no tenía ruedas. Sí, nos echaban saltadores para saltar las niñas. A ellos le echaban tambores, como ya te he comentado, y le echaban, a mí me echaban un recogedorcito y unas cobitas, pero siempre hemos tenido Reyes poquitos, pero éramos muchos, pero sí. No, el santo, en mi casa nada más que se celebraba el santo. Cumpleaños no hemos cumplido nunca. En el santo sí, en el santo sí. ¿También reciben ustedes regalos? Chiquito, no te lo digo porque te barré. El día del santo, como éramos tantos, entonces no había huevos. Había huevos. Y entonces dice mi madre, hay un huevo y es para papá. Hay un huevo para papá. Tú, cuando llegue tu santo, tendrás un huevo. Y cuando llegaba el santo de cada uno, pues le ponía el huevo. Y estaba un huevo frito, cocido. Y dice, cuando seas padre, comerás huevos. Y eso lo recuerdo yo. Luego ya la vida cambió y había huevos para todo el mundo. Pero entonces, el huevo para el santo no nos lo quitaba el santo. Reyes, cumpleaños no. Cumpleaños no hemos tenido, pero hemos tenido santo, un jerseyillo, una zapatilla y el huevo no lo perdonábamos. Sí, el barrio éramos todos muchos hermanos, porque era familia numerosa aquí en Ciudad Jardín. Había familia que tenía 13, otros 9, otros 12, éramos todos. Entonces, la vecina de abajo, que todavía vive la hija, pues le tocó un piso cuarto. Y como la pobrecilla vendía estrapelo, vendía huevecillos, vendía cosillas, decía yo, ¿cómo voy a estar en el cuarto piso si yo tengo que seguir con mi venta de garbancillos y cosas de eso que se vendía antes? El vecino del cuarto le dejó, se cambiaron ellos, vamos, conforme con la esa, se fue al cuarto y ella se vino a la planta baja para tener su negocito, porque tenían también 6 o 8 chiquillos. Nos hemos llevado todos muy bien, nos hemos criado todos, nos hemos llevado todos. ¿Había alumbrado público? A mí me parece que no. En aquel tiempo, nada más que la claridad del día. No había, luego ya pusieron farolas y eso, pero en aquel tiempo no. ¿Y esas farolas eran eléctricas o eran de gas? O... No, ya cuando ya la pusieron de gas no eran, porque yo no recuerdo de que decían. Eso no es, como dijeron, no me acuerdo yo cómo decían aquello, pero eran eléctricas, pero muy pocas, una bombillilla. ¿Y el pavimento de las calles? ¿Cómo era? Pues mira, no recuerdo tierra aquí, pero allí no recuerdo yo de que había tierra. Había árboles, porque toda la avenida de Segaler va todo de árboles y ahí había tierra. Pero el suelo no lo recuerdo yo de tierra, porque mi hermano pase la bola, se iba a la parte de los árboles, para jugar la bola, los boquetillos de la bola. Y allí el salto palo, lo que jugaban ellos más, y la rueda que llevaban antiguamente. ¿La rueda que es eso? Una rueda con un herrecillo, la llevaban así rodando por todo eso, mi hermano lo he visto yo. El salto era salto de palo, uno se ponía agachado con las cuatro y el otro iba saltando y todos iban saltando y cuando terminaba el último se levantaba y se ponía otro. Eso, el salto de palo era muy divertido. Saltaban que no veía cómo saltaban. ¿Y eso qué? No, nosotros a la comba saltar con cuerdas. Salto de palo no lo hemos hecho nosotras. ¿Y los edificios y eso que había por allí? ¿Como había bloques? Sí, había otro bloque, con el nuestro fueron 2 bloques. Y lo demás ya era casitas matas de Ciudad Jardín, casitas con jardincito y todo eso. Y luego ya hicieron una colectiva, que eso ya estaba hace un poquito, y la colectiva alta, que esa lo hizo la eléctrica para los empleados de la luz, de la eléctrica. Que es una colectiva, un bloque de casa para los de la eléctrica. Tenía un bloque metido así, eran jardines solo, y luego la colectiva, que entraba así un poco y estaba un bloque ya de más pisos. Y eso se lo hicieron a los empleados de la eléctrica. Lo de la luz, lo de la luz, esas sevillanas, todo que yo tenía, sí, la colectiva primera era de las sevillanas, y luego hicieron otra colectiva más arriba, y luego ya casitas solas, hasta que luego ya hicieron un bloque, ya con el tiempo hicieron un bloque, pero allí ha sido casitas jardines, a una parte a la espalda y a la esa. ¿Te recuerda las presas del río Almedina? Sí, allí hemos ido. Romería,
La romería que hacía en esos tiempos era allí donde iba la romería. Pasaban por la casa nuestra y íbamos allí, echábamos el día en el campo, ya con mis hermanos mayores, con las novias, los novios y todo eso. Íbamos allí a pasar y los verdiales lo hacían de allí. La fiesta de los verdiales lo hacían allí donde tú me has comentado que allá arriba. Luego ya lo pasaron al Puerto La Torre. Cuando usted era pequeña no existía la presa del Limonero. La presa del Limonero, no sé si yo lo conocería con otro nombre o no, no sé. No, porque si ya eso fue antes de los 40, no, de los años 40, no. Si eso era más anterior a los 40, no lo he conocido yo. Porque aunque ya era grandecilla, pero estaba en Alora, nos vinimos para acá chiquitines. De nombrarla sí, de referencia sí, pero no sé qué significado tiene. ¿Todos sus hermanos se dedicaron a las tiendas y de eso han vivido? Sí, sí, vivieron así. Luego todo, Paco, uno se colocó en una fábrica de aceite que había en la estación famosa de jamón y de aceite. Y luego ya fueron cogiendo trabajos mejores, ya fueron uno en el banco, otro en droguería, pero de droguería ha habido. Pedro se colocó estudió, se hizo maestro, no ejerció de maestro porque se colocó en los Monteros, que estaban el Hotel Los Monteros de Marbella, se colocó, llegó a ser jefe del personal y todo. Y Antonio Droguero, Pepe Droguero y Manolo Droguero han salido tres, que han trabajado siempre en droguería, tres. Las niñas no hemos trabajado en la calle ninguna, nada más que Carmen, que era la ayudante de don Antonio Luna, del médico que le ayudaba a las operaciones. La de Manita estudió y no Carmela, sí. Esa era la mayor de todos. La respetábamos mucho porque ella nos pegaba con los nudillos, cuando hacíamos algo nos pegaba así. Le temíamos porque a ella le gustaba hasta cuando venía del hospital meterse en su cuarto a bordar, porque como estaba preparando para la que ella le decíamos a la monja, ya se metió la monja, de niña nosotros, ya se metió la monja en tu cuarto, pues no hacía nada más que el hospital y sus bordas y sus cosas, porque era la mayor, era así, ella era enfermera, ella podía haber seguido de enfermera hasta que se hubiera jubilado, que como en ese caso, pero sí, ella era para operaciones, ella era la ayudante de don Antonio Luna, y ahora Juan Pedro Luna, que es los hijos de don Antonio Luna, pues muy amigo de Carmen. Ella estudió enfermería. ¿Dónde? Pues ya no te puedo yo decir por dónde de la hizo. ¿En Málaga o en otro sitio? No, ella no salió de Málaga, ninguno hemos salido de Málaga. No sé si sería en los mismos hospital civil, que es lo que llamamos cerquita. Es que no sé, pero ella sí. Ella hubiera seguido de enfermera toda vida, porque ella se casó, como ella ha estado muy bien, no necesita trabajar. Ella está muy bien, ha vivido muy bien. Pepe Aguirre es un hombre buenísimo. ¿Usted acompañó alguna vez al trabajo a su hermana al hospital civil? Pues cuando era la hora de salir me iba yo al encuentro de ella para ver si venía ya para acá. Y ya la veía con su uniforme blanco y eso, pero era? ella era la bata de enfermera, pero es que yo no recuerdo bien. Yo sé que la veía yo, pero ella ha sido enfermera titulada. Don Antonio Luna era cirujano y ella era la ayudante de él. ¿Y estaba especializado en algún tipo de operación en concreto? ¿Era cirujano? Bueno, don Antonio Luna en aquel tiempo era lo mejor que había en cirujano en el hospital civil en aquel tiempo. Los hijos son, no sé si tenía Juan Pedro, que es el que más nombró a mi hermana Carmen. Juan Pedro es cirujano todo, también de don Antonio Luna. Trabajaba ya muchos años con don Antonio Luna y ya cuando se casó ya se vino. Voluntario, vamos, se vino para casarse. Ya. ¿Recuerda usted cuánto dinero ganaba su hermana con ese empleo? ¿Cuánto ganaba una enfermera de aquella época? No recuerdo porque yo nunca he visto dinero. No sé si que no hacía aficionar dinero. Yo la verdad que no sé. Yo nada más que recuerdo cuando mi padre me daba una peseta. Corre, dásela a mamá. Porque decía, ay, que me falta para esto, para lo otro. Y yo sé que con una peseta solucionaba a mi madre. ¿Usted recuerda alguna anécdota que su hermana Carmen le haya contado de su trabajo, algo que le ocurriese alguna vez? No recuerdo, no de Carmela no. Usted me ha dicho antes que fue al colegio y después fue a una escuela de corte y confección. Ya de mayor sí, así yo. ¿Fue usted a esa No, escuela? ya tenía menos 16 o 17 años, ya era mayor, ya quería. Porque era lo que a mí me gustaba. Como yo no quise estudiar, pues me pusieron en la academia y estuve varios años en la academia, saqué, vamos, corte y confección y luego como yo no me quería venir de allí porque estaba bien, pero no con sueldo. La profesora, me quedé con la profesora ayudándole a las niñas y eso, hasta que ya también me vine para casarme. Allí hice todo lo que había que mandar a Valencia, me parece, para examinarse, mandarle la ropa confeccionada para que aprobaran eso. Y se mandó todo lo que eso, pero luego ya con el tiempo mis padres no pudieron pagar títulos, porque luego hubo que pagar título para tenerlo, pero como a mí me daba igual, no lo pagaron, no se hizo ese ingreso.
Me mandaron la de aprobado, pero no, ¿Recuerda usted cuánto costaba ese título? no recuerdo, pero no me lo no lo saqué. Pero yo fui profesora sin tener título con ella, que yo lo tenía aprobado, que por cierto, como a mí me gusta siempre la costura y yo tenía 4 varones, mi marido solo trabajando, pues había que pagar colegio porque lo hemos tenido en Alfonso X, todos los cursos. Entonces lo metía en el colegio, como mi madre estaba un poco delicada, pues yo los metía en el colegio y me iba a ayudarle a ella. Ella me pagaba el comedor y nosotros pagábamos las clases de los niños, y para las 6 que salían del colegio me venía yo y estaba ayudándole a mi madre. Y entonces no tenía rejas, estas ventanas estaban sueltas. Cuando los niños venían antes que yo, pues saltaban las ventanas y se metían dentro. Esa ha sido mi vida ya de casada. No, es que no fue tiempo, fue ayudándole voluntariamente, que yo no estaba ni con sueldo ni con nada. No fue que yo me gustaba aquello y lo que es que ya no pagaba yo ya las clases, ¿comprende? Es lo ¿Usted ha único. tenido alguna vez un trabajo remunerado? De ir cobrado, pero fijo no, si he hecho algún trabajillo a la vecindad, pero no ha sido ¿A qué edad se casa usted? con 29 años, cerca de los 40, ay, de los 30. Yo le llevo 30 años a mi hijo mayor. Hábleme de la época, de su época de adolescente, Ah, sí. cuando empieza las relaciones con los chicos. Sí, lo pasaba muy bien, salía mucho. Tuve también un tiempo que estaba engreída en la bicicleta y alquilaba las bicicletillas y me montaba en bicicleta. Pero luego ya era pandillita de chicos y chicas y lo pasaba bien. Hombre, tuvo un novio que mi Mari Carmen pero era buen muchacho y todo, pero tuvo un problema con una chica que había tenido una niña. Entonces mis padres no me lo permitieron de que siguiera con él. Él me quería, tuvo 2 o 3 años conmigo, porque como era viajante, pues no nos veíamos mucho, yo podía tener los secretillos, ¿comprende? Tenía lista de correo, puso para mandarme las cartas, yo iba a correo, cogía las cartas para que en mi casa no me la pillaran, porque mi padre no quería, y yo respeté mucho a mi padre, decía, déjala, que tiene una niña, que si para acá, que si para allá, tú eres joven, tú no necesitas. Pero me convencieron y terminé con él amistosamente, porque mi padre no le daba, yo se dijo esto a mi padre y eso, pero sí, de muchacho menor, él menor que ella. Entonces este chico tuvo la niña con una chica mayor que él. Entonces a ella los padres no le dejaron que se casara con ella porque era. Entonces yo lo que sé que él me dijo que ahora que había encontrado una mujer buena la tenía que dejar, porque no, de esto vete mi padre, me dijo. Tuve unos añillos con él, pero mi padre me habló un día y fue lo bastante para que yo me le despidiera de él. Y nos despedimos. Luego por Navidades me mandaba siempre una felicitación, amistosamente. Sí, he tenido también otros chicos. ¿Usted podía ir de la mano por la calle con su novio? No, porque te voy a decir una cosa, yo tenía muchos hermanos, y a tener tantos hermanos, Angelita con el forastero, le decían el forastero. Por calle Lario he visto a Angelita con el forastero, hasta que ya me lo quitaron el forastero. ¿El forastero quién era? Ángel. ¿Y podían darse un beso en la calle? Nos íbamos al paseo Los Curas, al paseo Los Curas, me acuerdo que íbamos allí al paseo Los Curas a pasearnos y eso, sí. ¿Y allí era donde se besaban ustedes? Sí, en el paseo Los Curas nos íbamos, sí, pero luego ya, sí, he salido con chicos y eso, pero no, yo no llevaba carabina, que va, yo no, porque no, íbamos amigos y amigas, íbamos más, luego no, yo iba sola con él, porque mi hermana Anita también tenía su novio y también se había ido a Madrid, casarse y se llevó a Madrid. ¿Alguna vez llevaba carabina o algo de eso? Esa niña siempre estaba muy pegada, ella a mí me quería mucho, era la primera de todos mis sobrinos y me quería mucho y siempre venía conmigo. ¿Quién era? Esa niña es Mari Carmen. ¿Una sobrina suya? Una sobrina mía, sí. ¿Y entonces a qué sitios le acompañaba? Pues la llevaba a algunos sitios que había bulla y a ella le daba mucho susto de la gente. La tenía que coger en brazos para que respirara por encima de las personas, porque se asfixiaba. Se asfixiaba cuando se veía tan chica abajo, y las personas mayores por fiestas de que había allí por Segalerba hacían fiesta por Martirisco. Como los pillaba cerquita, se venía a casa de los abuelos y ya lo llevaba. Entonces iba usted, su sobrina y su novio. Sí, y otra vez se venía el hermano conmigo, con un novio que tenía de allí de Ciudad Jardín, unos añillos nada más. ¿Y qué edad tenía su sobrina? Pues en ese tiempo
o 4 o 5 añillos tendría, o 3 añillos, que se escapaba mucho, se escondía corriendo y se me iba y teníamos que salir corriendo detrás de ella. ¿Iban al cine ustedes? Al cine es lo único que había cine, sí, el ¿Cuánto cine. costaba el cine? No llegaba 2 o 3, no recuerdo mucho, pero íbamos mucho al cine que está en calle Casavilla, íbamos también al Teatro Cervantes, no sé si costaría un par de pesetas, no recuerdo el precio. ¿Cuánto tiempo estuvo usted de novio? Es que Alberto, mi marido lo conocía yo de 8 años antes, de la pandilla, y siempre estuvo detrás mía, pero yo no le hacía caso, y esperó la criatura 8 años esperó, y a los 8 años nos casamos en 14 meses, porque como nos conocíamos y la familia de Alberto, como los padres de Alberto tenían tienda de música en Calle Lario, la que luego fue de Rodolfo Prado, antes fue de los padres de Alberto. Y entonces mi padre del pueblo venía a comprar los instrumentos a ese sitio aquí a Málaga, para las cosas de la música, y entonces se conocían mis padres. Entonces vio que Alberto era un hombre formal y eso, y nos casamos en 14 meses y hemos vivido relativamente bien aquí siempre. ¿Cuántos hijos ha tenido usted? 4 varones y una niña que no llegó a nacer. No, todo en sanatorio. Ha nacido en Carlos de Haya uno y en el 18 de julio los demás. Uno el mayor y los demás en el 18 de julio han nacido todos. Muy lindo y muy prenda. ¿La casa a la que se fue usted a vivir cuando se casó? No me quedé con mis padres. La primera vez me quedé con mis padres porque yo tenía que ayudarle y hasta que nació mi primer hijo me quedé con él. 5 años, pero luego ya me nacía otro y tenía un cuarto solo. ¿Y qué vivía? ¿Su marido y usted con Sí, sus padres? con mis padres y dos hermanos solteros, o 3, que todavía no Cuando sabían se mudaron a otra casa, No, ya no nos hemos mudado más nosotros aquí. Sí, ya estamos aquí desde los años 60 y que estábamos tranquilos solos. por ejemplo, bueno, también había electricidad, había agua, Sí, había todo, sí. teléfono también. No, eso se puso después. Entramos pagando 2,50, luego pasamos a 500 pesetas y ya vamos por 20 euros. Sí, alquilé porque esta casa la hicieron para los trabajadores de las fábricas de ladrillo, pero muchos muchachos no podían pagar el alquiler de las casas. Entonces cogían a alguna gente y vivían 2 y pagaban entre 2 las casas y se quedaron algunas vacías y se la dejaron a un cuñado mío, Miguel Ángel, que vivía mi marido con ellos porque estaba la madre, el matrimonio. Y entonces cuando se la alquilaron a él y luego cuando ya él le dieron un piso en la Sagrada Familia, habló con el dueño de la ESA y nos pasó a nosotros a nuestro nombre la casa, a nombre de mi marido. Entramos pagando 2,50, luego 500 pesetas con el tiempo y ya vamos por... ¿Cómo ha cambiado el barrio? Todavía seguimos mucha gente de lo mismo. Ha cambiado mucho de grandeza, de que han hecho muchas casas, muchos chales muy bonitos, todo. Pero las callecitas estas de la fábrica somos todavía los mismos. Ahí está por donde ha entrado, bueno, entra por aquí, has pasado por la calle así. Esta fachada que hay tan bonita que también la hacen para la feria de Málaga, ponen la fachada, ese mismo formato lo ponen en la feria de Málaga de agosto. Ahí han hecho preciosidades. Han respetado la entrada de la fábrica con lo que era. Eso sigue igual, la fábrica de ladrillo, que era don Modesto Escobar, los dueños, don Modesto Escobar, que nos dio a nosotros la casita esta. ¿Y su marido? Era oficinista, trabajaba en la agencia de transporte, Ranea, transporte a trabajar. ¿Él tenía vacaciones en su trabajo? Yo no sé, no recuerdo porque se la pagaban, a lo mejor en ese tiempo tenían costumbre, si no la pagaban las vacaciones y seguían trabajando, vamos, pero luego sí, ya cuando ya hubo obligación de cogerla, las cogía, porque mi marido ha muerto con 74 años y nos casamos en el 60, él era mayor que yo 8 años. ¿Tiene algún tipo de afición? ¿O ha tenido algún tipo de afición, de ocio? Yo, mi ocio, la costura, que como no tenga costura me duermo. ¿Usted es religiosa? Sí, mi madre lo era y lo hemos seguido todas. ¿Ha pertenecido a algún partido político o sindicato? Yo no. Vamos a volver un poco atrás a cuando usted era pequeña. Usted nació en el año 32. ¿Usted recuerda algo de la guerra? ¿Del principio de la guerra? Yo no sé porque yo escuchaba, pero nunca he estado, de que había que meterse en unos sitios que había sin recuerdo, pero nosotros nunca hemos ido En unos refugios. en unos refugios de eso cuando había eso, pero yo no recuerdo de ver, nosotros no nos hemos movido de nuestras casas, yo no lo recuerdo,
Yo no lo recuerdo. Yo sé que no nos dejaba mi padre de salir y estábamos todos allí muy calladitos. No lo único Eso que porque se lo han recuerdo. contado a usted. Sí, de referencia. ¿Qué cosas le han contado a usted, sus hermanos? Yo, ¿A alguien de la familia le pasó algo? de nosotros no. La familia de mi marido sí, porque ellos tenían en Calle Lario un negocio muy bueno y de este lo perdió por no sé por qué motivo o por qué, de que ellos sí han pasado apuro. ¿Por qué lo perdió? Que lo perdió, cayó enfermo del susto que tenía de haber perdido el negocio y murió en esos años, murió muy joven, murió con 52 años, el padre de mi marido. Pero yo recuerdo de que ellos sí saben mucho de la guerra. También Alberto era 8 o 10 años mayor que yo y entonces ha vivido más eso. En la iglesia, eso es lo que te comenté, porque como estaban en la iglesia y entonces que quemaban las iglesias en esos años, quemaban la iglesia, entonces mi padre, como tenía tantos niños, cuando antes de que fueran a llegar a quemarla, entonces nos vinimos para el Paseo de las Farolas, de Alora, que mi padre estaba en Alora en esos años, de Alora. Nos vinimos a Málaga porque como él estaba, decían eso, yo eso de oído, porque yo no, decía, que vienen quemando las iglesias, que vienen quemando. Esto de oído. Entonces mi padre cogió a todos sus hijos, los quitó del medio y se vinieron con él. ¿Sabe usted si alguien de su familia o algún vecino fue encarcelado? Yo ya no recuerdo eso, no, porque mi padre era sus hijos y su mujer y eso, y corría con todos nosotros para donde fuéramos todos, y no hemos tenido... En los años 40 nosotros no pasamos mucha hambre, porque mi padre, había dinero, lo que no había era comida. Entonces mi padre traía, yo recuerdo muy bien, unas canastas grandes llena de fideos, las canastas sin de mimbre grandes, de fideos se la preparaban a mi padre, le preparaban comida y mi madre compraba pescado, como ya te he comentado, pero de eso también nos metíamos, como todo el mundo hacía, a coger el bollito que tocaba de ración en colilla, en cola, nos metíamos y cogíamos el pan. Para coger pan, pues eso estaba en Duque de Rivas, una de esas que había Duque de Rivas, y yo me acuerdo de habernos ido a la cola por los bollillos que nos daban o se compraba, eso sí lo recuerdo, eso sí lo he ido yo a la cola del pan. ¿Nos daban los bollitos? No recuerdo, porque un rato no recuerdo exactamente, pero que había cola, había cola. No, bulla no, bulla no. Vamos, así de por colarse ni nada, cada uno seguía su turno. Parece mentira, a pesar de haber habido hambre y ver eso, se respetaba un poco más unos a otros, me parece a mí, porque nosotros no hemos tenido problemas con la vecindad, ni mi hermano con los amigos de más allá. No es porque te los quiera decir, es que no lo ha habido. Me comentaba usted antes que una vecina se dedicaba al extraperlo. Sí, ella lo que vendía era huevo, garbanzo, y no sé, si le compraba a ella algunas cosillas. Claro que había que comprar algo en aquel tiempo. Lo que es que mi padre ya lo compraba más por mayor, porque lo encargaba, como tenía tantos hijos, lo encargaba y se lo servía. No sé de cómo se la apañaba, porque yo era chica, no sé, pero hambre así, ¿no? En mi casa siempre se ha hecho la comida. Y yo recuerdo que ahora me hace gracia, porque me decía mi madre, lloraba, ay, que ve, unas coles con aceite, yo nunca he hecho coles con aceite, decía yo, mamá, pues con aceite, y ella decía la pringailla que no le podía echar, eso sí lo recuerdo, porque ella hacía unas coles con aceite, eso para ella era la muerte, porque ella quería echarle su tocino, su carne, lo que lleva unas coles, y eso lo recuerdo porque yo era chica y a mí me gustaba ayudarle a la cocina y yo le picaba las coles, le picaba la habichuela, le picaba los tomates, porque éramos muchos. Y ahora cuando yo pongo coles, digo mi madre que le daba pena de hacer las coles con aceite nada más, hacía con aceite, pero hambre no hemos pasado. Mira, la vecina de arriba también eran 9 hermanos, el padre era practicante y el único que trabajaba era practicante. Y resulta de que la hermana hacía la comida y los hermanillos estaban jugando en la calle y le decía a Pepe Luis, súbete a comer. Y decía el chiquillo, no, espérate que se cuaje, que me echan más que cardo. Y desde el balcón, me acuerdo yo que estábamos asomados, súbete a comer, Pepe. Pepe Luis te llama, el chiquillo decía, no, cuando estés más cuajadito, que ahora me echas tú a mí. Eso es pasar hambre. Eso sí es pasar hambre. La criatura espera que se cuajaran para pillar un poco de fideo. ¿Usted conoció, no sé si algún vecino huyó cuando llegaba la guerra a Málaga, cuando llegaban los nacionales de Málaga, huyó hacia Almería o algo de esto? Ya eso yo de eso no estaba en contacto. En ese tiempo yo con los años que tendría no... Además mi padre nos ha tenido muy recogido a todos, muy acompados a él. ¿Usted qué recuerda
del médico. ¿El médico se iba a la consulta del médico? ¿El médico venía a casa? Yo me parece que nosotros no hemos ido al médico. ¿Y al practicante? Practicante sí, nos ponía inyecciones, practicante. Pero yo no recuerdo de haber ido. Yo no recuerdo de haber ido al médico. Una vez mi madre se operó y repartió los hijos, se la llevó a la familia y me fui con una tía mía. Vivía en La Coracha y se llevó a 3 o 4 hermanillos de los más chicos. Mi madre de apendicitis porque la criatura no quería operarse por no dejar a los niños. Le dije al médico, ¿te opera o te mueres? Que la apendicitis hay que operarla. Y se fue y yo me fui con una tía mía y me puso, tenía un ganglio y me puso un pedazo de cebolla sasqui y me abrió una boca. No lloraba mi madre nada lo que había hecho conmigo mi tía. Me puso una cebolla ardiendo aquí para sacarme el ganglio, lo que hacían los curanderos. Por eso te he dicho que yo no recuerdo de ver al médico. La única que recuerdo que mi tía me puso una cebolla aquí ardiendo y me abrió una boca. Y luego, cuando vino mi madre, se hinchó a llorar de verme lo que me había hecho mi tía. Pero nosotros la seguíamos queriendo igual. No. A mí no me importó, francamente. Claro, he pasado muchos años con esta cicatriz de niña y todo eso ha sido una cicatriz muy fea. Pero la criatura es lo que había, el remedio que había, de poner ahí eso, cebollaza me puso. ¿A usted la dictadura qué le ha parecido? Ah, la dictadura, ahora ya de mayor. Sí, Bueno, ya, parte de su vida, sí, la la dictadura. La época de Franco, diremos como le decíamos antes. Pues mira, a nosotros francamente nos favoreció de que nos dio una vivienda con 25 pesetas. En ese lado estamos todos los bloques que estuvimos, el bloque que pues estuvimos agradecidos a Franco. Cuando venía allí a la parcela, que también vino una vez nada más, pues fuimos todas las chiquillas a verlo allí a Martirico. A Franco yo ni entiendo ni dejo de entender, pero yo reconozco que esa época, la dictadura, también escuchaba yo, porque decían, cuando haya un grupo así de personas hablando, iban y los separaban, que no podían estar hablando en la calle. Como mi hermano ya eran mayortillos, le decía a mi padre, no pararse en grupo, no pararse a hablar en grupo, aunque fuese hablando de otra cosa, no pararse, no tengáis así tertulia porque os van allá. Pero nunca lo detuvieron y nunca tuvo problema con nada, ni con la policía, ni con la justicia. ¿Sabes? Ahora, para sacar un papel, es la primera vez que yo le he dado la mano a un abogado, y te lo dije. Digo, es la primera vez que le doy la mano a un abogado. Dice, pues no te has perdido nada. No te has perdido nada. A los 70 y tantos años necesité un papel y me recomendaron un abogado. Y es la primera vez, de verdad, yo nunca he estado ni en un juicio, ni en un abogado, ni en una policía, ni en una metida, ni en ningún follón. Mi hermano una vez, Manolo, una vez con una bicicleta pilló una viejecita. Y iba a la bicicleta y pilló una vieja. Y estuvo mi padre pagándole la cura a la vieja hasta que se curó. Y eso sí lo recuerdo yo. Y le estuvo mi padre pagándole a aquella persona la cura que le hacían porque él pilló una viejecita hace muchos años, un chiquillo ya muerto, mi Manolo. Durante los años 70... sí, ya a los 70 estaba yo aquí casada y con... En los años 70 se pasa de la dictadura a la democracia. A la democracia. En la época esta de la transición, ¿usted qué recuerda de esos años? ¿Había manifestaciones? ¿Era una época un poco más turbulenta quizás? Yo recuerdo de que ya grande aquí salían y ahí había manifestaciones por calle Mármoles y por Teatino. Pues yo vivía ya aquí en Teatino, pero yo nunca me he metido en nada, no sé nada de esas cosas. He quedado al margen. ¿Y la democracia a usted qué le parece? ¿La Si democracia yo te dijera que no la entiendo, yo no la entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué no entiendo? Porque dice que Hacienda somos todos, pero luego para otras cosas son ellos nada más.